Vamos a comenzar entonces con nuestra clase o el capítulo 2 de esta mañana, mirando la autoridad de la palabra de Dios. Es la siguiente perfección o virtud que aparece. Habiendo visto ya la identidad, ahora vamos a mirar la autoridad de la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en los párrafos 4 y 5 de nuestra confesión de fe. Quiero invitarles a que miren conmigo lo que dice la confesión de fe. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Ya lo habíamos leído. Y el párrafo 5 dice: el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima de las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de que su verdad, de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Rápidamente unas palabras sobre lo que esto significa para poder entrar a la clase con una mente clara. Hermanos, la palabra de Dios tiene autoridad. No lo estamos diciendo ahora en el sentido de la implicación, como lo que acabamos de decir. Si tú crees en la inspiración, entonces debes creer que ella es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, entonces tiene autoridad. Lo que estamos mirando ahora no es la autoridad en ese sentido precisamente, sino la autoridad desde la perspectiva de que su autoridad, su capacidad de ser autoridad, no viene producto de algo externo a ella, sino que es algo producto de ella en sí misma. Y vamos a mirar también cómo, aunque las cosas maravillosas que tiene la Biblia, por ejemplo, el hecho de que puede inducirnos, el hecho de que la iglesia sea una iglesia maravillosa, que la gente sea cambiada por la palabra, cuando uno lee la palabra se da cuenta del estilo, de la forma, de todo lo que dice. Uno dice: oye, ese libro es increíble, lo que dice ese libro es maravilloso. Todo eso puede ser útil y te da testimonio de que es la palabra de Dios. Pero la verdadera razón, lo que verdaderamente nos persuade de que ella es la palabra de Dios, es la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. ¿Me hago entender, mis hermanos? Así que lo que vamos a decir es: hay una evidencia interna y hay una evidencia externa. La evidencia interna tiene que ver con el hecho de que ella misma dice y afirma que es la palabra de Dios. Pero la evidencia externa no es la arqueología, no es lo que los hombres dicen. La evidencia externa a la Escritura es el poder del Espíritu Santo, quien nos hace saber y nos persuade de que ella es verdaderamente la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Así que vamos a meternos en ese tema y eso es lo que vamos a procurar en este momento. Introducción. En este capítulo de nuestra exposición de la doctrina de la palabra, consideraremos lo que los teólogos han llamado autoritas scripturae, la autoridad de las escrituras. No tengo las llaves aquí. Pásate por atrás y búscale mi maleta y te pasas por atrás de la cámara. Atrás de la cámara. No. Así que vamos a analizar lo que los teólogos han llamado autoritas scripturae, es decir, la autoridad de las escrituras. La confesión de fe presenta esta doctrina desde las perspectivas que la tradición reformada la ha enseñado, es decir, la autenticidad y la autoridad de las Escrituras. Con respecto a esta última, la confesión muestra a lo largo de todo el capítulo 1 que la palabra de Dios es la única autoridad o regla a la cual la iglesia debe someterse, y por esta causa, y por esto, y por causa de la gran importancia de esta doctrina que tenía en la mente de los teólogos reformados,
en contraste con la demanda de la Iglesia Católica de que la autoridad final recae sobre la Iglesia. Sin embargo, en el párrafo 4 se declara el hecho de que las Escrituras tienen autoridad divina. Con respecto a la autenticidad, la confesión presenta esta doctrina en el párrafo 5, mostrándonos las dos categorías de argumento que clásicamente ha enseñado la teología reformada: la evidencia intrínseca y la evidencia extrínseca. La evidencia que tiene que ver con la Escritura misma y con algo externo a la Escritura. Tradicionalmente, la teología ha dividido a la demostración de autenticidad de las Escrituras en dos categorías, las cuales son autentia intrínseca, autenticidad por factores en ella misma, y autentia extrínseca, autenticidad por factores fuera de ella. La teología más contemporánea ha llamado a estas categorías evidencia interna y evidencia externa. El doctor Richard Muller, en su diccionario de términos teológicos, dice lo siguiente: autentia intrínseca o autenticidad intrínseca incluye la simplicidad, dignidad y gravedad del texto, junto con los atributos formales de la perfección, santidad, veracidad de las declaraciones, sin mezcla de error, y la suficiencia de la revelación escritural para la salvación. La autenticidad extrínseca apunta a la antigüedad de las Escrituras y sus doctrinas, el evidente regalo de conocimiento profundo de los autores humanos de la Escritura, para el cual ellos por sí mismos no tuvieron acceso natural. Los muchos milagros asistiendo a la producción y la preservación del texto y el divino propósito o misión del cual las Escrituras testifican y para el alcance del cual ellas contribuyen. Dicho de otra manera, y yo sé que alguno está diciendo, qué bueno, porque no entendí nada. Dicho de otra manera, autoridad intrínseca es aquella que se basa en lo que la Biblia misma dice de ella y la evidencia relacionada con su contenido y forma. Y la autoridad extrínseca es aquella que busca mostrar la autenticidad de la Escritura por medio de evidencia fuera de ella misma. La pregunta es la siguiente, y quiero que piensen conmigo. ¿La Biblia es la palabra de Dios? La respuesta es sí, evidentemente. Ahora, la pregunta es, ¿y quién dice que la Biblia es la palabra de Dios y tiene autoridad? La respuesta es la autentificación o la autenticación de la Escritura. Es algo que no puede depender de ningún hombre. Cuando tú vas a Marathon Sport y te compras una camiseta, normalmente la camiseta de fútbol trae una estampilla que dice producto original, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que eso significa? Eso que está plasmado en la camiseta o en lo que compraste, le está dando la señal de algo que es auténtico, que no es una copia, que no lo compraste para Guayaquil en la Bahía y para Santo Domingo en la 3 de julio, que no lo compraste, no sé dónde es en Manta, pero debe ser en el puerto, no sé dónde. El tema en la Tarqui, que no la compraste en la Tarqui. El punto es, ¿quién le da a la Biblia la marca de ser auténticamente la palabra de Dios? ¿Quién se la da? ¿Quién le puso esa estampilla sobre ella para decir, sí, tú eres, yo te doy la autoridad? Cuando uno va a ser un bachiller de la República, tiene que estar una autoridad y otorgarte la autoridad de ser un bachiller. Lo mismo con una carrera universitaria, lo mismo en diferentes cosas. La autoridad tiene que dártela alguien, no te la puedes dar tú mismo. Si no, imagínense, ustedes dicen yo soy bachiller, yo soy doctor en no sé qué. Y la pregunta es, ¿y quién te dio esa autoridad? Es necesario ser autenticado por algo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la Escritura, la pregunta es, ¿quién le dio esa autenticidad a la Escritura? Y la respuesta es ella misma. Pero la respuesta también es, pero también hay un factor externo que se la da. Ahora, en uno de los recesos compartía con uno de los hermanos y le decía, por muchos años cuando enseñé esta materia, desde una perspectiva no reformada, muy pequeña y limitada, puedo decirlo, yo decía, qué absurdo es decir,
Vamos a ver la evidencia interna y la evidencia externa. Es decir, ¿qué es lo que dice que la Biblia es autoridad? Tienes por un lado el testimonio que ella te da y por otro lado lo que otros dicen. Yo decía, ¿para qué vamos a preguntarle a ella? Es como que tú vayas de un acusado, te están acusando de un delito y te preguntan, ¿eres inocente o culpable? Y tú dices, yo soy inocente. Y tú dices, listo, me basta. Él me dice que es inocente. No, tú dices, espérate, hay un montón de cosas que hay que analizar. Primero, está bien lo que tú me dices, pero hay algo que tiene que darme el respaldo de que es así. Y entonces cuando tú estás en un juicio, se necesita tener pruebas y demostrar que lo que tú has dicho es verdad, ¿sí o no? Entonces, desde esa perspectiva tan humana, tan limitada, por muchos años yo enseñé la Escritura. Diciendo, bueno, sí, la Biblia dice que es la palabra de Dios, sí, la Biblia dice que ella es autoridad, sí, la Biblia dice que ella fue inspirada, pero, señores, la acusada es ella. Algo tiene que defenderla, porque ella dice, yo no soy culpable. Y entonces me fascinaba ir a la parte de, les voy a demostrar la evidencia externa. La Biblia es el libro más traducido cada año. La Biblia es el primer libro que estuvo en la luna. La Biblia es el libro que ha sido más perseguido por la historia. La Biblia es el libro que ha sido traducido a más idiomas. Y hay un montón de evidencias como esa. O puedo decirte, peor aún, yo decía esto, la arqueología dice que las ciudades que la Biblia nombra las ha descubierto. Las cosas que la verdadera ciencia dice es que lo científico que la Biblia dice es verdad. Por lo tanto, como la arqueología, la ciencia, las traducciones, el factor común dicen que la Biblia es la palabra de Dios, mi veredicto final es inocente. Tú sí eres la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está mal en ese razonamiento de cómo muchos de nosotros aprendimos la doctrina de la autenticación de la palabra de Dios? Lo que está mal es lo siguiente. Aquello que te autoriza o aquello que te reconoce tiene más autoridad que tú. Si tú vas a la arqueología para que la arqueología te diga, la Biblia sí es inspirada, la Biblia sí es la palabra de Dios, porque la Biblia ha demostrado que lo que ella dice, nosotros lo hemos descubierto. Si la arqueología es quien dice que la Biblia es verdad, la arqueología es autoridad sobre la Biblia. Si la ciencia es la que demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, la ciencia es autoridad sobre la Biblia. La Biblia solamente está recibiendo algo de la ciencia, está recibiendo su autoridad a partir de elementos humanos, factores externos que tienen que ver con la ciencia y con el hombre. Qué manera tan equivocada que yo enseñaba esta doctrina. Qué manera tan pobre de entenderla, lastimosamente debo decirlo, en el mundo evangélico. Si algo certifica que la palabra de Dios es la palabra de Dios, si tienes que buscar algo para hacerlo, entonces eso tiene más autoridad que la Biblia, porque eso le está dando la autoridad. Por eso, como no existe nada en la tierra que pueda tener más autoridad que la palabra de Dios, la palabra de Dios es su propio autenticador. La palabra de Dios se autoautentica delante de nosotros. Ella dice, yo soy la palabra de Dios. Y como no hay autoridad mayor que la Escritura, como ella lo dice, eso es así mismo. ¿Me hago entender? Y ahora, está bien, pastor, ya entendí. Eso es la evidencia interna. Pero ¿y ahora qué hay de la evidencia externa? ¿No sirve? Tengo que decirle sí. La teología reformada reconoce la evidencia externa también. Pero la evidencia externa no es la ciencia. La evidencia externa, la Escritura, no es la arqueología. La evidencia externa es el Espíritu Santo. ¿Quién dice que la Biblia es autoridad? En primer lugar, si tú lo miras de la Biblia para adentro, la Biblia lo dice. Y si tú lo miras de la Biblia para afuera, alguien fuera de la Biblia, el Espíritu Santo lo dice. La autoridad de la Escritura no está basada en el criterio del hombre, ni en lo que el hombre pueda descubrir, sino en lo que la palabra dice y lo que el Espíritu Santo testifica. Amén. Ese es el resumen de este capítulo. Ahora sí vamos a desarrollarlo. El doctor Sam Waldron, en su comentario a la Confesión de Fe, nos dice lo siguiente.
El desarrollo de pensamiento en los párrafos 4 y 5 hace uso de la clásica distinción teológica entre la autoridad de la palabra misma, quod se, por sí misma, y su autoridad con nosotros, o quod nos. Esta distinción teológica se basa en la diferencia entre dos preguntas que pueden hacerse acerca de la autoridad de la Biblia. ¿Por qué tiene autoridad la Biblia? Y la segunda pregunta es, ¿y cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto tiene autoridad? Estas dos preguntas y sus respuestas están íntimamente relacionadas con lógicas distintas. Mientras que el párrafo 4 no dice nada de nuestra confianza en la Biblia, sino que solo habla impersonalmente de la autoridad de la Biblia en sí misma, el párrafo 5 resalta repetidamente nuestro reconocimiento personal de la autoridad de la Biblia. Para desarrollar esta clase, voy a utilizar el bosquejo que el doctor Sam Waldron hace sobre estos dos párrafos, y esto es su autoridad proclamada y su autoridad demostrada. Su autoridad proclamada tiene que ver con el hecho de que la Biblia es autoridad. Y en segundo lugar, su autoridad demostrada tiene que ver con que la Biblia se autentica y de esa manera su autoridad es autenticada. Como lo hemos mencionado anteriormente, no es posible exagerar la importancia que tiene este tema para nuestra fe. Ya ha sido evidenciado delante de nuestros ojos en los capítulos anteriores que la verdadera diferencia entre una iglesia falsa como la romana y una iglesia verdadera radica en el asunto de quién tiene la autoridad. En este capítulo estudiaremos el verdadero distintivo del cristianismo bíblico e histórico por sobre el error es decir, la autoridad de las Escrituras. En primer lugar, su autoridad proclamada se encuentra en el párrafo 4. A lo largo de nuestro estudio hemos repetido muchas veces que la palabra de Dios es la autoridad suprema de la vida de la iglesia. Uno de esos claros ejemplos fue cuando estudiamos la frase: las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Ella es la única autoridad en la vida del creyente. Sin embargo, ¿por qué tiene autoridad la Biblia? ¿Quién se la dio? Estas son las preguntas que buscaremos responder en este primer punto. El desarrollo de esta autoridad proclamada lo haremos en lo que dice el párrafo 4 del capítulo 1. Y este párrafo dice: la autoridad de las sagradas escrituras por las que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. En esta declaración podemos encontrar dos cosas esenciales. En primer lugar, el origen de su autoridad, presentado en un sentido negativo primeramente y luego en un sentido positivo. Y la otra cosa que podemos encontrar es el derecho de la autoridad de la palabra de Dios, es decir, lo que debemos hacer por causa de que ella es la palabra de Dios. Así que este primer punto está dividido en dos subpuntos. En primer lugar, el origen de su autoridad. ¿De dónde viene su autoridad? Esa es la pregunta que tiene que estar en nuestras mentes mientras desarrollamos este primer encabezado. La confesión contesta esta pregunta de dos formas distintas. Por un lado, contesta diciéndonos de dónde no viene su autoridad y haciendo referencia a lo que la iglesia romana enseñaba sobre la autoridad, se nos dice que su autoridad no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Pero, por otro lado, también responde de manera positiva a esta pregunta diciéndonos de dónde sí viene su autoridad. Y la declaración es: viene de Dios. Al estudiar este aspecto positivo notaremos la grandísima importancia que tiene la doctrina de la inspiración que acabamos de estudiar en el capítulo anterior. Esta autoridad o el origen de su autoridad presentado de una manera negativa. ¿De dónde no viene su autoridad? La respuesta, dice la confesión, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. En primer lugar, se nos afirma que las escrituras no derivan su autoridad de ningún hombre
ni de ninguna iglesia. Y el razonamiento lógico de esto es muy sencillo. Si alguien recibe autoridad de algo o de alguien, entonces ese algo o ese alguien es mayor que aquel que recibió la autoridad. Si las escrituras reciben su autoridad de un hombre, el Papa de Roma, o de una iglesia, la iglesia romana, entonces ese hombre o esa iglesia tienen autoridad sobre las escrituras. Y por lo tanto, tiene autoridad para interpretar, corregir, aumentar o quitar lo que ella dice. Ese precisamente es el error fatal de la iglesia romana. Es en el preciso contexto histórico en el que se hizo la confesión, se estaba experimentando la tiranía de la iglesia romana sobre las conciencias de los pueblos, utilizando el poder que le daba su absurda teología de interpretar, es decir, la tradición y los concilios, cambiar el Concilio de Trento y restringir la palabra de Dios a los hombres. El doctor John Fesco, en su libro Teología del Estándar de Westminster, nos presenta el siguiente cuadro histórico sobre el porqué de esta frase en la confesión. La naturaleza de esta afirmación, dice Fesco, puede ser entendida como contraria a la famosa afirmación de San Agustín. Escuchen, miren, paren ahí un ratito. San Agustín debe ser de nuestros favoritos. Pero les voy a decir una cosa. San Agustín ha sido tan tomado por los protestantes como por los católicos. San Agustín es defendido por nosotros y defendido por ellos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque aunque fue un tremendo hombre de Dios y escribió muchas cosas que son verdad, se contradijo en muchas de las cosas que enseñó. A veces decía cosas increíbles y a veces decía cosas muy absurdas. A veces contradecía la escritura y a veces la afirmaba con tanta claridad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que escribió no solo lo bueno, sino también lo malo. Y entonces nosotros tomamos la buena parte de los escritos de Agustín y la Iglesia Católica le encanta decir que Agustín es de ellos, tomando los malos escritos de Agustín. Esto me hace recordar algo. Cuando nosotros miramos la confesión de fe y el corazón que tenía la confesión de fe cesacionista, es decir, que ya no había más dones de revelación, es interesante que en la asamblea de Westminster, cuando se hizo la confesión de fe, dentro de la asamblea había gente continuista y gente cesacionista. Y esto es lo interesante, y por esto les estoy citando esto. Adivinen a quién apelaban los cesacionistas. A San Agustín. Y adivinen a quién apelaban los continuistas. A San Agustín también. Los unos apelaban a San Agustín cuando era joven y era sensato. Y los otros apelaron a San Agustín en su época de vejez, cuando comenzó literalmente a decir cosas que eran contradictorias a todo lo que había escrito. Así que la moraleja y la gran enseñanza espiritual de esto es: por lo que más quieran, no escriban cuando sean viejos. Muy bien. O por lo menos sostengan la escritura bien hasta el último día de su vida. Por cierto, hermanos, es precioso estudiar la vida de los grandes hombres de Dios, de cómo murieron. Lutero dice que estaba la gente afuera del cuarto donde él estaba agonizando y alguien le preguntó: ¿crees en Cristo? Y le dijo: me muero, algo así, voy a decirlo con mis palabras, me muero en los brazos de aquel del que yo prediqué. Y algo similar fue con Calvino. Calvino escribió un testimonio, un testamento. No tenía nada Calvino. Le dejó sus libros y unas cosas, pero lo que él escribe es: me muero con la convicción de saber que voy a la presencia de aquel de quien yo prediqué toda mi vida. Qué precioso cuando los hombres de Dios, verdaderos hombres de Dios, mueren sosteniendo lo que toda su vida predicaron. Lastimosamente, nuestra parte humana, y eso no se escapa ni de Calvino ni de Lutero, hay escritos, mal escritos en Lutero y en Calvino también. Pero el punto es, el Señor en su gracia ha permitido que hombres sean levantados. Y por eso ninguno es perfecto, para que no a ninguno tan completamente. Bueno, menos el abuelo Spurgeon, él sí es casi perfecto. Estoy bromeando, hermanos. Todos tienen errores, todos son falibles.
Yo soy falible, usted es falible, ninguna doctrina es perfecta. Lo que tenemos que hacer es tratar de buscar más al Señor y tratar de vivir más conforme a su palabra. Amén. Ahora, fíjense la frase de Agustín, que en esto estábamos. Él dijo, por mi parte, no creería en el Evangelio si no me impulsase a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Ahora, esperen un ratito. Iglesia Católica para Agustín era la iglesia cristiana. Ya se estaba pervirtiendo la iglesia católica cristiana, que se convirtió en la católica y después en toda la abominación que hoy es. Pero en esa perversión todavía se reconocía la cristiandad como la iglesia católica, ¿sí? Es decir, él no está hablando aquí de la iglesia católico romana, está hablando del cristianismo. La afirmación de Agustín, dice Fesco, fue el origen de una batalla campal, no me sorprende, entre protestantes y católicos. De hecho, ¿cómo se pronuncia eso, Will? Lee comenta con estas palabras que estas palabras eran muy bien conocidas por los papistas, que difícilmente uno podía intercambiar con ellos 3 palabras sin que ellos comiencen a decirlas. Imagínense qué tan importante era esta frase para los católicos. Lee luego explica que Agustín hizo esta afirmación cuando él era un pagano y que fue la autoridad de la iglesia lo que primero le impresionó. No que él creyera que las escrituras requerían la autenticación de la iglesia para establecer su autoridad. Fíjense el sacar de contexto la frase de Agustín. La dijo Agustín, sí, pero cuando era un perverso, cuando estaba perdido. Antes de ser cristiano, Agustín escribía. Y él lo que dice es, el comentario que hace es, yo me persuadí del evangelio por la autoridad de la iglesia católica. Lo que estaba diciendo no era que la escritura fue autentificada por la iglesia católica y que él creía que la escritura era la escritura porque la iglesia católica lo decía. Lo que él está diciendo en esa frase es, lo primero que me llamó la atención fue la autoridad de la iglesia católica. No está diciendo que por eso creyó, está diciendo que eso le llamó la atención. Hay muchas personas que llegan a nuestras iglesias y lo primero que le llaman la atención es, pastor, llegué a la iglesia y la gente me abrazó y me besaba y me trataba como que yo era un hermano, una familia de ellos, un familiar de ellos. No significa que eso los convirtió, significa que eso fue lo primero que les llamó la atención y gracias a eso ellos se quedaron en la iglesia, pero lo único que puede ser agradecido en por qué ellos son salvos es la predicación del evangelio y la obra del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Eso no quita que lo primero que les llamó la atención fue algo que no era precisamente lo más importante, pero que fue importante para ellos. ¿Me hago entender, hermanos? Ese es el contexto de cómo Agustín lo dijo. Y ya se imaginan la perversión que la Iglesia Católica hizo de esa frase. Ellos dijeron que lo que Agustín estaba diciendo era que la Escritura recibe su autoridad porque la iglesia dice que esa es la Biblia. Un poco más adelante, Fesco menciona que Lig argumenta que su interpretación de la frase de Agustín es la misma que sostuvieron otros grandes hombres como Musculus, Calvino, Vermigli y Whitaker. ¿Está bien ahí o no? O Whitaker. Whitaker. Okay. Whitaker sonó como alemán, ¿no? Whitaker. Muy bien. Por cierto, Whitaker escribió uno de los tratados más importantes y más contemporáneos sobre la palabra de Dios. Lo estaba tratando de conseguir, el libro cuesta como $80 porque ya nadie lo publica, pero lo encontré en internet y yo espero que el Señor nos permita traducir eso, porque su apreciación sobre la inspiración, sobre la autoridad de la Escritura, es exactamente el concepto que había en Westminster, pero él lo explica porque él escribe un tratado sobre eso. Ese tipo de documentos son los documentos que a nosotros nos sirven para entender mejor la posición que realmente ellos tenían. Muy bien, la confesión presenta 3 pasajes bíblicos como prueba de esta gran verdad. ¿De qué verdad? Del hecho de que no depende de ningún hombre ni de ninguna iglesia su autoridad. Entonces le dijo, dice Lucas 16, te ruego pues, Padre, está hablando el rico que había muerto, que le envíes a la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos antes a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué tal la autoridad de la palabra? No, es que si, Abraham, es que tú no entiendes. Si hay un muerto que se levanta y va caminando a la casa de mi padre y le abren la puerta, a mí me encanta imaginarlo, le abren la puerta y ven que él estaba muerto y que resucitó, que él vino del infierno. Me suena tan popular eso. Estuvo 5 días en el infierno y volvió, y por eso tienes que creer que el infierno es verdad. Si tú tienes que creer que el infierno es verdad porque un fulanito estuvo 5 días en el infierno, tú tienes un problema en tu alma. La Escritura lo afirma. Si es la palabra de otro lo que le da autoridad a la Escritura, entonces tenemos problemas con la Escritura. La autoridad de la Escritura no se la da ningún hombre, ni la reconoce ningún hombre. Escuchen esto. Ni aún uno que vino de entre los muertos para decir que lo que dice la Biblia es verdad. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no hay esperanza para tu familia. ¿Cómo? Esa es la autoridad que tiene la Escritura. No importa si un muerto viene, no importa lo que tú hagas. Si tú no la crees por sí misma, entonces tú no la vas a creer, ni nunca va a haber esperanza. No son los hombres, nadie autentica lo que la palabra de Dios es. Ella da testimonio de sí misma. Amén. Gálatas 1, 8 y 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, digo también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Piensen por un momento. ¿Se imaginan ustedes la escena de lo que Pablo está diciendo aquí? Imagínense que ustedes, uno de los Gálatas, iba caminando por la calle y de pronto aparece un ángel diciendo: todo lo que ha dicho Pablo es falso. Tú no tienes que creer ese evangelio. Ese evangelio no es de Dios. Mírame a mí y cree lo que te estoy diciendo. Lo que tú tienes que hacer es guardar la ley de Moisés y también creer en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aún si viniera un ángel a dar testimonio y dar autenticidad a un supuesto mensaje del verdadero evangelio, tú no le hagas caso. Porque la Escritura, que es la única autoridad, está diciendo que esto es verdad. Y eso es lo que tienes que recibir. La autoridad de la Biblia no recae sobre ningún hombre ni sobre ninguna iglesia. Ella da testimonio de sí misma. Amén. Vamos rápidamente al punto B. Hemos dicho, ¿de dónde viene el origen de la autoridad de la Escritura? En primer lugar, fue presentado de manera negativa. No es de ninguna iglesia ni de ningún hombre. Pero ahora es presentado de manera positiva. Viene enteramente de parte de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Aquí aparece 2 Timoteo 3, 14 al 17. Y esto es sencillo. Otra vez, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y después dice, porque toda la Escritura es originada, viene como producto de algo que salió de Dios y fue entregada a los hombres. Es inspirada por Dios. El origen, la autoridad, no radica en nada externo a ella, sino en lo que ella dice ser. Si ella fue inspirada por Dios, ella es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, entonces ¿qué tiene? Autoridad. No por nadie externo a ella, sino por su misma naturaleza. Per se, en sí misma, ella tiene autoridad. Nadie tiene que demostrarlo, nadie tiene que autenticarlo, ella se autentica a sí misma. Ve el derecho de su autoridad. Hemos dicho primero el hecho de su autoridad y ahora vemos el derecho de su autoridad. Dice la confesión de fe, por el hecho de que ella es la palabra de Dios, debe ser creída y debe ser recibida porque es
la palabra de Dios. Así que, por el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios y ella testifica que es la palabra de Dios y verdaderamente lo es, ¿cuál es la implicación de eso? Si ella es la palabra de Dios, ella tiene autoridad. Y si tiene autoridad, entonces, hermanos, tiene que ser recibida por nosotros. Ahora, solo meditemos un minuto antes de ir a nuestro segundo punto rápidamente. Piensen en esto. ¿Qué importancia en la vida práctica tiene el reconocer que la Biblia es autoridad? Porque cuando tú vas al culto y te sientas a escuchar la predicación, no te sientas a cuestionar lo que el hombre va a hablar. No te sientas a decir, a ver, voy a ver si tiene algo nuevo para enseñarme. Qué diferente es una iglesia y una membresía que entiende la autoridad de las Escrituras. Que entiende que cuando yo me siento y recibo la predicación, lo que estoy recibiendo es la palabra de Dios. Qué diferente. Nunca he tenido la oportunidad, le doy gracias a Dios por eso, de que alguien me diga, pastor, la predicación estuvo bien, pero yo pienso que aquí esto hay que cambiar. Nunca he tenido eso. Quizás nadie se acerca, nadie tiene la confianza, lo que esto fuera, nadie me lo ha dicho. Pero al mismo tiempo es una tranquilidad. No digo que uno no tenga que ser pulido. Yo a veces hablo con Cristian o hablo con otros hermanos. ¿Qué te pareció lo que dije? Sí, pastor, fue claro, fue bueno. Esta parte podría... Nunca nadie ha venido con un corazón cuestionador a decir, tal cosa yo no pienso. Cuando he pedido opiniones, me las han dado y me han servido. Mi esposa está siempre ahí para decir, ¿qué te pareció? ¿Fue claro lo que dije? Me dijo, ¿oraste? Es una respuesta de mi esposa. Sí, entonces no me preguntes. Nunca me contribuye realmente a las críticas. Pero el punto es, hermanos, si nuestro pueblo entendiera la importancia de la autoridad de las Escrituras, nadie se sentara con una mala actitud a escucharla. Porque es como que si Dios estuviera hablando por medio de ese hombre. Y no es como que verdaderamente Dios lo hace. Hay un texto precioso que fue predicado por el doctor Barcelos cuando vino. Y él hablaba de si es que en realidad habéis escuchado al Señor Jesucristo. Está en Efesios. Y él decía, él probaba en esa predicación que el Señor Jesucristo nunca les predicó a los de Efesios, a los de Éfeso. Él nunca estuvo ahí. Pero entonces, ¿cómo dice? Habéis escuchado y habéis recibido parte del Señor Jesús. ¿Cómo puede ser que el Señor les haya predicado si Él nunca estuvo ahí con ellos? Y la primera pregunta que tú haces, ¿quién estuvo ahí con ellos? Fue Pablo. ¿Y cómo Pablo dice, si habéis escuchado al Señor Jesús? Pablo estaba diciendo que cuando Él les predicó, porque Él fue quien les predicó a los de esa iglesia, y cuando les predicó el Evangelio, y cuando ellos verdaderamente creyeron, a quien escucharon fue a Cristo. En otras palabras, ustedes no me escucharon a mí, ni ustedes recibieron mis palabras. Ustedes estuvieron escuchando directamente a Cristo a través de este hombre falible. En el pasado, cuando la gente iba a la iglesia, como no había acceso a tantas Biblias, lo único que la gente tenía de la palabra de Dios era lo que la gente escuchaba desde el púlpito. ¿Con qué hambre iban a escuchar la Escritura? ¿Con qué deseo profundo de que Dios les hablara? Iban y se sentaban y decían, yo quiero escuchar al Señor. Y tomaban apunte y escuchaban la palabra y la repetían durante la semana y esperaban que llegue la siguiente semana para recibir la palabra de Dios. No tenían Biblias. Estoy hablando del tiempo de la iglesia primitiva. No tenían Biblias. Pero tenían a sus pastores. La palabra era predicada y el pueblo era alimentado. Porque ellos tenían en alta estima la autoridad de las Escrituras. Hoy es común que la gente sea ingrata en el aprendizaje de la verdad. Muchas personas ponen, y a veces es un tema de la carne también, oh, cómo aprendí escuchando a fulanito en internet. Y uno dice, qué bueno, te felicito. Sigue escuchándolo, es un buen predicador. Aquí te tocó esto, ¿qué vamos a hacer? Ahora,
Si la gente entendiera la autoridad de las Escrituras, ¿con qué hambre vendrían a escuchar a este hombre falible, débil, no claro, repetitivo? Pero ¿cómo se sentarían a escuchar? Quizás se acostarían temprano los sábados en la noche, porque dirían, yo no puedo estar con sueño, Dios me va a hablar. No, yo no puedo estarme cabeceando en el culto. Es la palabra de Dios la que va a ser predicada. Hoy, si les da sed, se van a tomar agua. Si les suena el teléfono, salen de la iglesia. Si están cansados, se van al baño a mojarse la cara. ¿Saben qué es lo que eso muestra? Poca estima y poco entendimiento de la autoridad de las Escrituras. Si ellas son la palabra de Dios, tienen autoridad. Y si tienen autoridad, dice la confesión de fe, deberían ser recibidas entonces como palabra de Dios. La Biblia busca hombres que tiemblen ante su palabra. Que no pasen por alto una predicación, que no pasen por alto el meditar, que no menosprecien lo que escuchan. Por eso necesitamos enseñar la autoridad. La autoridad no soy yo. La autoridad no soy yo el que tiene algo que enseñar o decirles. La autoridad es Dios. Y lo que Él predica debe ser escuchado y debe ser recibido con esa autoridad que la Escritura tiene. Amén. En segundo lugar, su autoridad demostrada, que es lo que encontramos en el párrafo 5. O la autenticación de su autoridad. En el párrafo anterior, la confesión proclama la autoridad de la palabra de Dios desde su inspiración. No tiene la intención de probar lo que está diciendo, simplemente lo afirma. En el párrafo 5, el cual consideraremos en este capítulo, el propósito es distinto. Este párrafo expone la autenticación de la autoridad de las Escrituras por medio de 3 argumentos, siendo el último de ellos el mayor y más importante de todos. Podemos saber que la palabra de Dios es la palabra de Dios por, en primer lugar, el testimonio de la iglesia nos induce a ello. 2, las excelencias internas de la Escritura nos da abundante evidencia de esto. Y 3, la obra interna del Espíritu Santo nos persuade infaliblemente en esto. Fíjense, hay 3 cosas claves que se ponen aquí como una evidencia externa que te puede ayudar a tener o a entender la autoridad de las Escrituras. Sin embargo, las primeras 2 que aparecen aquí son cosas que te ayudan, son cosas que contribuyen, pero lo que realmente te persuade a que la palabra de Dios es la palabra de Dios y por lo tanto tiene autoridad es la obra del Espíritu Santo. Así que leamos una vez el párrafo y veamos esto. Esto no es muy largo, pero es importante mirarlo. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la evidencia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, la revelación completa que dan del testimonio del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas. Escuchen, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Estas cosas dan testimonio, son abundante testimonio. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Antes de analizar cada uno de estos argumentos, es necesario que hagamos algunos comentarios preliminares. En primer lugar, la herencia histórica de la teología reformada descarta la utilización de evidencia externa a la Biblia como una muestra de su autenticidad. Es decir, ni la ciencia, ni la arqueología, ni ningún descubrimiento humano, ni ninguna evidencia fuera del texto bíblico
puede ser el juez o el que autentica la Biblia como la palabra de Dios, porque eso le daría a cualquiera de esas evidencias una autoridad superior a la de la palabra de Dios. Cualquiera que autentique a la Biblia como la palabra de Dios se convierte en el canon o la regla de las Escrituras. Aunque no dejamos de reconocer que hay muchísimas evidencias externas que evidencian que la palabra de Dios es un libro sobrenatural, estas no deben ser vistas como autenticadoras, sino como evidencia lógica que brota de un libro que es auténticamente la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando los arqueólogos descubren una ciudad antigua que la Biblia menciona, ese descubrimiento no demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, sino que simplemente es el resultado lógico de la verdad que la Biblia habla, porque es la palabra de Dios. Pues las ciudades de las que ella habla fueron ciudades reales. Cuando los científicos digan, lo que la Biblia dice es verdad, porque descubrimos tal cosa, nuestra respuesta debería ser, qué bueno que hayas descubierto tal cosa. Sin embargo, nosotros ya sabíamos que eso era verdad, sin necesidad de que nada lo pruebe, sino porque Dios lo ha dicho. En segundo lugar, el segundo comentario, este párrafo de la confesión obedece a la argumentación clásica de la teología reformada, la cual sostiene que la única evidencia que autentica la palabra de Dios es la evidencia que ella misma da. Se la conoce como autopistía. Esta evidencia puede ser vista desde dos perspectivas. La primera es lo que ella dice de sí misma, es decir, la autoautenticación que ella hace al hablar del origen y la autoridad de sus palabras. La segunda es la conclusión a la que podemos llegar al mirar las excelencias que la rodean. De esta segunda perspectiva es como la confesión presenta la autenticación de las Escrituras en este párrafo. Lo que está diciendo básicamente aquí es, históricamente la manera de defender la evidencia interna es, por un lado, leer todos los pasajes que te dicen lo que la Biblia dice de sí misma. Ella dice que es verdad, ella dice que actúa con verdad, ella dice que fue escrita por Dios. Todo eso te dice que ella es la palabra de Dios. Pero por otro lado, hay otras evidencias que también son internas, pero que tienen que ver con, al leer la Biblia, al estar cerca de la Biblia, al analizar ciertas cosas de la Biblia, tú llegas a la conclusión de que la Biblia tiene autoridad y es la palabra de Dios por lo que dice la confesión. La confesión se refiere a esta segunda posición, cuando dice la excelencia de su estilo, la majestad de sus palabras, la elocuencia de su doctrina. Todo eso lo que hace es demostrarte y ayudarte a entender que realmente la Biblia es la palabra de Dios. En tercer lugar, la teología reformada siempre ha enseñado que el verdadero y máximo autenticador de la palabra de Dios es la obra interna del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Este es el argumento principal que la confesión da en este párrafo. Desarrollemos entonces los 3 puntos o las 3 líneas de argumento que son breves sobre esto. En primer lugar, el testimonio de la iglesia nos induce a ello. Eso es lo que dice el párrafo. Es evidente que esta frase o argumento se levanta en contra de la pretensión de la Iglesia Católica Romana de que ella era la legítima autenticadora de la palabra de Dios. La responsabilidad de la Iglesia como columna y baluarte de la verdad fue completamente pervertida por la Iglesia romana, llevando a subyugar la palabra de Dios al criterio de los hombres. La Iglesia de Cristo es columna y baluarte. Lo que esto significa es que es la receptora de la verdad de Dios, la cual debe ser defendida y predicada, pero de ninguna manera cambiada o manipulada. ¿Cuál es la función que tiene la Iglesia de Cristo con respecto a la autenticación de las Escrituras? La respuesta es clara. La Iglesia no autentica las Escrituras, pero sí puede inducirnos o movernos a tener una alta estima y reverencia por la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse firme en lo que había aprendido de su madre y de su abuela en su niñez, es decir, las sagradas escrituras. Es muy importante notar que la certeza que Timoteo tenía de las sagradas escrituras fue algo de lo que él fue persuadido. El verbo pistó, el cual es traducido como te persuadiste, puede literalmente significar asegurar, tener confianza, estar convencido. En otras palabras, Timoteo estaba seguro de que las sagradas escrituras eran divinas por causa de que fue enseñado en eso y luego llegó a tener una convicción. ¿Cuándo fue que Timoteo se persuadió de que esas eran las sagradas escrituras? Aunque el texto no lo dice, por el contexto sabemos que él aprendió la sagrada escritura del apóstol Pablo mismo y anteriormente de su madre y de su abuela. Fue enseñado en la palabra, pero el carácter piadoso de sus maestros lo llevó a tener en alta estima la palabra, de manera que fue persuadido de su veracidad por causa del buen ejemplo que recibió. Tú persiste en lo que has aprendido porque sabes de quién lo aprendiste. ¿En qué contribuyó la vida de Loida y de Eunice a Timoteo y su apreciación por las Escrituras? Timoteo, tú sabes quién te lo enseñó. Tú sabes lo que tu madre y tu abuela son. Tú lo aprendiste de ellas y luego lo aprendiste de mí. Él fue persuadido, fue ayudado, eso permitió que él pudiera tener una alta estima de la Escritura. Eso no fue lo que le dio la convicción. La convicción solo se la da el Espíritu Santo. Pero el buen testimonio de la gente que se lo enseñó le ayudó a tener una alta estima de la Escritura. Lastimosamente pasa lo contrario también en nuestros días. La gente menosprecia la Escritura por la vida de los cristianos. Y esa es la Biblia. Pero qué hermoso es cuando alguien dice, mira, yo no creo en tu Dios todavía, yo no soy de tu religión, pero una cosa te voy a decir, la forma en cómo tú vives, qué bien me habla de tu Dios. Yo tengo en alta estima lo que ustedes creen, yo tengo en alta estima la palabra, no porque yo entiendo, no porque haya escuchado, sino por la forma en cómo tú vives. A mí me ayuda a apreciar que eso es verdad. Eso no es lo que da la persuasión, eso no es lo que afirma, eso no es lo que le da la seguridad a ningún hombre, pero eso ayuda, eso contribuye a que las personas puedan tener en alta estima la palabra de Dios y puedan mirarla como la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Eso no persuade, pero eso te ayuda a tener en alta estima la Escritura. En segundo lugar, también dice, las excelencias internas de la Escritura nos dan abundante evidencia de eso. La confesión nos presenta los siguientes argumentos de las excelencias de la palabra de Dios. Dice que tiene un carácter celestial, su contenido, es una doctrina eficaz, tiene una majestad en su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar, la revelación completa que dan del camino de salvación y muchas otras cosas. Todo esto son cosas que al leer la Escritura también te ayudan a darte cuenta que este libro no es un libro común y corriente. Sin embargo, en tercero y último lugar, la obra interna del Espíritu es la que verdaderamente nos persuade infaliblemente de eso. La confesión dice, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. La obra de persuasión y certidumbre eficaz no es otra que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. No vamos a alcanzar a mirar el resto de esta lección, vamos a tener que terminar aquí, pero quiero que me permitan reflexionar en esto. No tengo la fuente exacta, pero recuerdo haberlo leído en algo del doctor John MacArthur, y él decía que en sus 40 años de ministerio nunca había tenido que demostrarle a un cristiano que la palabra de Dios es la palabra de Dios.
Escuchen, en 40 años de ministerio nunca he tenido que probarle a un cristiano que la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Saben por qué no? Porque cuando tú, por la gracia de Dios, llegas a ser cristiano, el Espíritu Santo que está en ti te da la plena certidumbre que lo que tú tienes es la palabra de Dios. Ahora, esto no significa, por supuesto, que a veces luches con el diablo en ciertas cosas. Lo que digo es que hay una incredulidad absoluta en las personas que están en oscuridad. En esa oscuridad, los hombres no son capaces de darse cuenta lo que es verdad y lo que no es. Pero cuando tú has recibido el Espíritu Santo nos guía a la verdad. El apóstol Juan dice en uno de los textos que está aquí, que ustedes tienen la unción del Santo, hablando del Espíritu Santo, y Él les enseña y los lleva a toda la verdad. Es precioso cómo eso se conecta con la promesa que se hizo del nuevo pacto. Cuando Dios establece el nuevo pacto, dice que hay 3 cosas que vivirán aquellos que son parte del nuevo pacto. En primer lugar, el perdón de sus pecados. En segundo lugar, el tener un corazón nuevo, distinto, que va a ser cambiado por el Señor. Pero en tercer lugar, Él dice, y no tendrán necesidad de que nadie les diga, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Saben lo que eso significa? El Espíritu Santo es la marca de nuestra fe. El Espíritu Santo es lo que nos sostiene de tal manera que nosotros podemos caminar por el mundo con la plena certidumbre de la que la Escritura es la palabra de Dios, porque hemos sido persuadidos no por hombres, no por experiencias, sino porque ella lo dice y lo que ella dice ha sido marcado en nuestra alma por el Espíritu de Dios. Amén. En la Declaración de Inerrancia de Chicago, lo dicen de una manera muy elegante, pero esto es lo que dicen. Todo aquel, dicen algo así como, la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es lo que hace que nosotros podamos creer que la Biblia ha sido inspirada completamente por Dios. Es decir, el que niega que la Biblia es la palabra de Dios no es un cristiano. El que niega que la Escritura es la palabra de Dios y la autoridad de Dios no puede llamarse un cristiano. Porque el que es cristiano tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da testimonio, nos convence y eficazmente nos lleva a la convicción de que lo que dice la Escritura es completamente verdadero. Y ella dice que ella es la palabra de Dios. Por eso nosotros lo creemos. Amén. No necesitamos ninguna autoridad externa que certifique lo que ella dice, porque nadie tiene la autoridad que ella tiene. Su autoridad no se deriva de ningún hombre. Su autoridad se deriva de Dios. Y se demuestra en que ella da autotestimonio de que ella es auténtica y que el Espíritu Santo pone en nosotros la convicción de que ella es auténtica. Amén. Vamos a terminar aquí.